Hola, ¿cómo están? Otro capítulo de Ya estás. ¿Cómo andan? Hola. En lo que los niños están en su clase de arte, aquí estamos Monse y yo. ¿De qué vamos a hablar hoy, Monse? ¿De qué? No sé, ¿de qué vamos a hablar? De la lealtad. Hoy vamos a hablar de las lealtades. Y estábamos platicando de cómo se construyen las lealtades y que son peligrosas, la verdad. Uno lo ve como un acto muy noble y tiene un acto bonito de solidaridad, de hermandad. Pero de pronto se construyen lealtades, no sé si malentendidas o lealtades que son tóxicas y que no sirven para nada. Pues es que yo creo que hay que ser leal. Es una buena característica que te hace tener buenos amigos, que te hace tener buenas relaciones personales. Pero a veces en la en la lealtad hacia ciertas situaciones familiares o históricas de tu árbol genealógico o incluso de la sociedad en la que vivimos, eh, nos hacen a veces mucho mal. Sí, El tener una lealtad, por ejemplo, bueno, es que mi papá siempre dijo que el trabajo se gana con el sudor de la frente y que si no te partes el lomo de día hasta la noche no puedes, ese dinero no es bien habido. O sea, claro. ese tipo de construcciones y de ser leal a esa ideología o ese pensamiento, pues a veces más que bien nos hace mal, ¿no? Sí, se van construyendo lealtades inconscientes con respecto a ciertos patrones familiares, ¿no? Ujú. Eso, o sea, el trabajo siempre es lo mejor, y entonces el esfuerzo. Entonces te cuesta siempre mucho trabajo todo. O sea, suena redundante, pero tal cual, el trabajo se genera con un esfuerzo, con algo desmedido, como que algo que vas contracorriente Sí. y puede ser que el papá también pensaba que no, lo importante no es el dinero, sino el trabajo, esforzarte. Y Ujú. entonces tienes el resultado de que las familias o un par de generaciones al menos están trabajando mucho, sintiendo que no están ganando lo que merecen y sintiendo que les hace falta algo. O sea, estás en carencia, sin embargo vives bajo el patrón del trabajo duro porque así es la familia, ¿no? O la lealtad por ejemplo, la lealtad a la pobreza, ¿no? O sea, Suena como raro, pero suena sí, raro, pero justo como que cuando tú estás en un círculo que tiene ciertas características, o sea, cuando tú logras salir o destacar de una manera, o sea, a lo mejor no tiene que ver con la pobreza, pero a lo mejor a estudiar algo, a ser diferente de tu grupo, o a destacar, o a salir hacia otro lado, o a tener otras inquietudes, ¿no? De pronto eso es como, por ejemplo, ¿no? Yo crecí en una familia de médicos. Entonces, de alguna manera, el que tú digas en un círculo de ese tipo, pues yo quiero ser diferente, yo quiero estudiar arte o estudiar o ser escritora o esto. O sea, de inmediato la retroalimentación que yo recibía o que se recibe, claro, sobre todo hace años, cuando no existía YouTube y la gente no se volvía multimillonaria con esto, era, te vas a morir de hambre. Entonces ya claro. te sentenciaban y tú tenías que generar cierta lealtad a esa historia familiar, ¿no? Claro. Entonces, de uno, tienes que ser alguien productivo en la vida a través de lo que haces. E históricamente nosotros hemos visto que esto nos funciona. Por lo tanto, tú tendrías que hacer esto, ¿no? Claro. Y ser parte de este sistema familiar, porque si no, lo estás traicionando de alguna manera. Exacto, eso es bien importante. Creo que hay una línea delgada, ¿no? Entre qué te conviene a ti y cómo actuar de manera justa y en qué momento traicionas. Que eso está interesante porque yo creo que mucha gente que se siente traicionada por alguien, la otra persona que ejerce eso lo está viendo como un acto de, a ver, yo no puedo permitirme seguir con esta lealtad porque me está haciendo daño, porque es una lealtad mala, porque es tóxica. Por ejemplo, tengo una persona, ¿no? Un amigo que golpea mujeres, ¿le tengo que ser leal a él? ¿De qué? O sea, ¿leal cómo? ¿O cómo mi amistad puede ser, cómo puedo seguir la amistad con esta persona sin que él siente que lo traiciono? ¿O en qué momento voy a decir, oye, lo que estás haciendo está mal y me tengo que hacer a un lado? ¿Es traición o no es traición? Pues es que bueno, no, Está ahí, ahí ya es o sentido sea, común, ¿no? Es como, de, pues güey, ¿para sí, qué digo, quieres un amigo que es esta yo, persona bueno, horrenda, ¿no? pero O así sea, existe, pero ¿cuánta gente no tiene amigos que cometen algún crimen o hacen algo y se justifican y dicen, bueno, ese es mi amigo, no lo puedo abandonar? Eso existe. los cubre, los encubren, Eso es ¿no? parte de la lealtad. Ahí cómo funcionaría si tú en ese momento sabes que no te puedo ayudar, compadre. No, pues es que yo creo ¿Es traición? que no,
Yo creo que es algo que tiene que ver con tus principios personales y con tú el ser una persona. O sea, es como estos grupos de Telegram o de WhatsApp que tienen hombres, ¿no? Y que entonces se comparten cosas horribles y comentarios horribles sobre mujeres. Y si hay uno que se sale de ahí, es como de sí, el traidor. Pero no, o sea, simplemente estás rompiendo un patrón que no te parece que está siendo adecuado. ¿Me explico? Yo o sea, porque tú tendrías que decirle, o sea, alguien tiene que decir, oigan, esto no está bien, pero el que dice esto no está bien, entonces está traicionando al grupo, está traicionando a la manada. Pero más que traición, yo creo que es como empezar a aprender a diferenciar entre la traición y la ruptura de patrones, ¿no? Pues sí. O sea, el tú tener, porque... Y justo se lo decíamos a Gabriel, a nuestro hijo el otro día, que hace falta mucho valor para poder decir que no en un grupo que todos dicen sí, sin necesariamente tener la conciencia de por qué estás diciendo que sí, claro. ¿no? O sea, vamos todos a la fiesta, sí, suena muy divertido. Y entonces aquel que dice, no, yo no quiero porque no me divierte esto por X razón, y el niño tiene 6 años... Es como, yo me quedé muy sorprendida con mi hijo porque tuvo el valor de voltear con todos sus amigos y decir, yo no quiero. Claro. ¿No? Entonces, ¿está traicionando? No, simplemente está estableciendo una forma de pensar diferente, con mucho valor y con mucho temple, ¿no? Claro. Que además ya cuando eres adulto te jalan muchas cosas sociales y justo como esta construcción de las lealtades. Sí, que siento que aquí hay una construcción particular, obviamente en todas las culturas. Pero ¿a qué me refiero? Se generan lealtades que van en contra del individuo muchas veces. Y eso se ve mucho, por ejemplo, en relaciones laborales o en relaciones incluso de maridos, marido y mujer, de pareja, ¿no? Oye, ve esta mala mujer, qué mal agradecida es, porque ve a este hombre, mira, lo paga todo y dices, ok, le paga, pero tiene que estar agradecida para siempre y te genera una lealtad al 100% cuando pues de 5 acciones que el marido hace solamente una es buena onda y las otras 4 no y le hacen sentir mal a esta persona, ¿no? ¿En qué momento tiene que decir, oye, pues sí, muy leal, pero pues tampoco no estás siendo de los dos lados, ¿no? No, ¿y qué te implica a ti como persona esa lealtad? O sea, lo que yo te decía hace un rato, o sea, habría que analizar, no he visto la etimología de la palabra, pero me suena y por favor, si eres lingüista, algún lingüista, corrígeme, que la palabra leal viene de algo que tiene que ver con la ley, ¿no? O sea, cuando tú eres leal con alguien más, estás siendo legal, ¿no? O sea, como todo de una manera, pues eso, estructurada, correcta, sin traición, pues, sin estar manejando las cosas desde lo oscurito, desde un lugar que no debes. Claro. Entonces, y mi papá, fíjate que tenía una frase que decía, a tus amigos todo, a tus enemigos la ley. Claro. ¿No? O sea, como a tus amigos les tienes que entregar todo, claro, y a tus enemigos no es que les vayas a quitar o les vayas a hacer alguna cosa fea, simplemente tienes que ser legal. Claro. Pero vaya, en ese sentido me parece que el ser legal con alguien o leal con alguien es, pues eso, o sea, ir por la derecha, hacer las cosas bien, pero sin ponerte a ti en tu moral o en tu salud emocional o física en riesgo. Un problema, exacto. Porque justo como decías, o sea, en las relaciones laborales mucha gente te dice así de, no sé, por ejemplo, ahorita a ti, ¿no? Que te están funando que algunas personas le dicen a Fausto por haber estado con Maca en el programa, por haber ido a visitar a Maca. Que no estoy trabajando con Maca, después de haberse ido de la saga, que malagradecido, que desleal, o sea, esas cosas, que es como de, a ver, o sea, a mí me parece que tú estás súper agradecido con Adela, lo has dejado súper claro en muchos lugares, y el agradecimiento viene desde el lugar de, agradezco que me haya dado la oportunidad de colaborar con ella. Los minutos eso al aire, todo eso. Te hace estar atado a lo que sea que piense Adela, lo que sea que le haya sucedido,
Pues Pues no. no, tampoco, O sea, porque- tú tienes la libertad de poder ir a donde te dé la gana. Porque ¿no? además que siento que también hay grado de lealtades, o sea, yo no tengo una relación con ella como de, es mi amiga, o sea, si tengo algún problema, o sea, si me choco, le voy a hablar a las 2 de la mañana para que vaya a rescatarme, o sea, no tenemos ese grado de lealtad, o sea, ese grado de relación no hay. Fue tu jefa, Exacto. pero no tienes que tenerle una lealtad a un grado que te impida tener relaciones con otras personas, que además también fueron tus colaboradores, ¿no? Exacto, y Y que Maca, Maca una además- persona una amiga de hace mucho tiempo que me llevó ahí al programa Ajá. y que había que platicar, hay un par de cosas pendientes. Y que también le tienes agradecimiento. Entonces, Pues sí. o sea, ¿por qué uno a veces piensa que te tienes que comprar las peleas de otros por Claro. ser leal? Y los que entonces interpretan eso como que no es lealtad o que eres un mercenario, es como, o sea, ¿tú de dónde vienes? De un lugar en donde vas a ponerte o a supeditarte o a volverte el súbdito de la persona que te está dando trabajo. O sea, hay una relación laboral, Claro. pero hasta ahí me explico. O sea, Sí, no le y- vas a entregar tus lealtades. Sí, y bueno, no sé, o sea, en un tema laboral, pues ok, no, a la competencia no voy a ir a entregarle los secretos de la empresa, eso ya es un tema de lealtad. Pero Exacto. eso es un grado determinado de Ni lealtad. vas a hablar de ¿no? cosas que te haya dicho la persona Para a ti, molestar. en privado. O sea, Para no usar, tienes por qué hacerlo. Exacto, ¿no? para usar esos secretos para fregarte de manera laboral a los empleadores o a las personas con las que estabas. Eso ya sí sería como de, oye, pues no manches. Pero hay grados como de lealtad, como dices tú, y en un grado más personal hay cada quien sus batallas. Ellas tienen una batalla, Pues cada quien esas tiene su ellas. versión, tienen que librarla y tienen que ponerse de acuerdo. Si no se ponen de acuerdo, qué mal, qué triste que hayan sido así las cosas, pero, o sea, hay batallas que no, o sea, Pero tú no la otra tienes persona que no va a ver librar con batallas eso. por mí y no va a hacer cosas en un grado más personal por uno. ¿Por qué? Porque no teníamos ese grado de lealtad, No porque es no teníamos ese ese el grado tipo de de confianza. No relación. ese es el tipo de relación. Es ¿no? como, o sea, yo le digo a Fausto, claro, o sea, si tú, digo, en general no estoy peleada con nadie, ¿no? Pero si él va y se vuelve y se hermana con alguien que me hizo alguna fregadera a mí, pues ahí sí es como de, Sí, bueno. oye, somos esposos, entonces Hay ahí hay grado otro de tipo de relación. relación. O yo Exactamente. no voy a ir con alguien con quien, a quien a Fausto le pateó, ¿no? O le hizo alguna... Y creo que también las lealtades, o sea, se construyen, como dices, por grado de relación. Pero aquí mi pregunta es, ¿tienen que ser unidireccionales o son bidireccionales? O sea, ¿son de un lado la lealtad o no? Pues Yo es digo que tiene que no. ser bidireccional, porque cómo se construye, es como la Claro. confianza. O sea, si de aquel lado hacia este, no, o sea, las relaciones eso, se construyen. O sea, tú llegas a una relación con el 100% de la confianza, con el 100% de la lealtad, con el 100% de todo, porque todavía no, o sea, me refiero a, también se va ganando, pues, pero no has perdido puntos porque no has hecho ninguna fregadera, ¿no? Sí, sí, claro. Ahora, exacto, justo. Entonces, no sé, por ejemplo, se da mucho en las películas ver a los trabajadores o los súbditos de alguna figura heroica siendo leales hasta el final a la persona. Entonces dices, ok, ¿en qué momento puede dejar de ser leal? O siempre ya es un contrato de por vida, pero ¿qué hace esa persona a la que le eres leal? ¿Tiene que hacer algo? Yo digo que sí, yo digo que tiene que ser bidireccional. Yo, por supuesto. O sea, tiene que ser de los dos lados, O sea, ¿no? porque... y tan es así que justo, pues, en las películas, digo, el rey Arturo y su mesa redonda, por no ir más lejos, pues premia a los caballeros por su perseverancia, por su lealtad, justamente. O sea, Percival, ¿no? O sea, sí, él tiene que lidiar muchas batallas, y son batallas personales principalmente, pero sí es premiado por el rey y por la corona, y hay una lealtad que viene del otro lado, pero bueno, básicamente esa historia es una historia personal de búsqueda y de Claro. perseverancia, ¿no? Pero es interesante porque muchas veces probablemente la persona que quiere que le sean leales a veces puedes construir una lealtad hacia los otros incondicional y querer que todo sea, ahora sí que todo juega a tu favor. Y yo sí considero que tienen que, las lealtades, digamos, como dices tú, tienen que ser reconocidas también y pagarse de alguna Pues es manera. que también, a ver, ¿o no? si tú tienes un jefe que solo espera que tú le seas leal, pues ahí estás, o sea, de entrada hay una relación de poder. O sea, sí, ¿no? ahí es una... De entrada es una Sí. relación de poder, lo cual pues sí, así estás Pero la estás lealtad, trabajando. creo que eso se lo permite. Las Pero- lealtades creo que tienen eso, ¿no? O sea, en realidad pueden ser, o se dan mucho las lealtades en relaciones asimétricas, siento.
lo que sea, pero el punto, estás en una relación laboral. Si el jefe es el único que está esperando que tú le seas, o sea, que tú seas leal con él y él no es ley contigo, o sea, llámese, bueno, tú llevas Eso suena bien. 10 años trabajando con esta persona, llevas, pues esforzándote muchísimo, no sé qué, y de repente, en vez de darte un aumento, en vez de reconocer tu trabajo, en vez de darte un bono, en vez de darte un aguinaldo, en vez de, decirte, pues lo has hecho muy bien, mira. O sea, creo que eso es parte de la construcción de la lealtad dentro del espacio laboral, porque estás reconociendo que tú eres un buen elemento y que te estás poniendo la camiseta y que lo estás dando todo. Y si en vez de hacer eso, te dice, mira, por ser tan leal, Claro. por haber hecho todo este trabajo, por haber... Uno, no te voy a subir el sueldo. Dos, te voy a... O te doy un reconocimiento nada más, un No, un trofeo. O sea, o yo qué sé, No a lo sé. mejor no te da nada. E incluso te baja el puesto, te baja el sueldo. O sea, eso no es ser leal, porque no estás siendo legal. Me vuelvo a lo mismo. No, ¿me está explico? interesante, o sea, porque muchas veces siento que hay gente que dice, no, yo soy leal a la empresa, o yo me pongo la camiseta de la familia, o yo me pongo la camiseta de esto, y de pronto dices, oye, pero pues te está pagando mal, o sea, te está pagando mal, pues, o sea, me refiero a no solo dinero, no me refiero solo a dinero, sino en una cuestión emocional, ve cómo estás, te lo estás pasando mal, Exacto. estás sufriendo, ¿por qué tendrías que ser leal? Entonces, creo que el tema de la lealtad es una cosa muy interesante, Bien porque son difícil. contratos que te atan. Eso, es que es el contrato. Eso, son ¿no? contratos que te atan y que de pronto romperlos se vuelve hasta complicado y moralmente, porque no hay nada que esté escrito, pero interiormente es como, híjole, me voy a ver mal, pero yo me la estoy pasando pésimo, ¿por qué tendría que estar aquí? Pero además, o sea, como siempre existe esta parte de estos contratos, obviamente tú firmas un contrato, pero también hay contratos, me voy a hacer para adelante. Sí. Hay contratos tácitos, ¿no? Que es como de, a lo mejor en el contrato no dice que tienes que ser leal, literal, Ajá. a la empresa. Pero viene implícito, ¿no? Viene implícito dentro de toda la relación que se va a generar, igual que la lealtad que le puedes tener a tus compañeros de trabajo, Claro. ¿no? O sea, que viene implícito que no vas a ir a molestar a la gente del lugar o que vas a ir a hablar mal con el jefe de alguien para que te den un puesto. O sea, viene implícito en la bondad de la gente, en las relaciones. Pero vaya, o sea, en cuanto a lo laboral, por ejemplo, mi papá sí decía, también tenía otra frase, era mucho de dichos mi jefe, que era de, pues tú haces como que me pagas, yo hago como que trabajo, ¿no? Y mi papá nunca trabajó para nadie porque era, pues, un médico con su consultorio privado, pero justo cuando hablaba de las relaciones laborales que podía haber allá afuera y cómo la gente a veces odiaba sus trabajos, decía, pues es que ese es el fenómeno, ¿no? Hay patrones que hacen como que les pagan, pues ellos hacen como que trabajan. Eso pasa en muchas empresas, sí. Y también Sí, tiene sí. que ver con la En el lealtad. gobierno pasa mucho. Y con realmente reconocer, o sea, el trabajo del otro. O sea, yo creo que que la cuestión de la paga, por ejemplo, o sea, es un acto simbólico, ¿me explico? O sea, no necesariamente es cuánto dinero te pagan, Aquí está el sino otro. que la relación, tanto el patrón tiene que sentir que la persona está haciendo la cantidad de trabajo adecuada con respecto a lo que le pagan. O sea, la Y lealtad la es... persona que recibe el Ajá. pago tiene que sentir que está haciendo justo por la cantidad de trabajo. Y no tiene que ver con la cantidad de dinero, sino con esa percepción de que tu trabajo está siendo Claro. adecuadamente retribuido y que la persona está sintiendo que lo que paga está siendo adecuadamente satisfecho por el trabajo que estás Ahora, realizando. las lealtades se compran así, no se construyen, es lo que decíamos. Pues yo creo que eso- se construyen. son por muchas cosas que se van construyendo y entre la lealtad creo que entre el agradecimiento, creo que es parte, o sea, creo que la lealtad y el agradecimiento es parte de, ¿no? Creo que es parte fundamental. Pues yo creo. Y mucha gente por agradecimiento, o sea, la forma de agradecer es atarse a una lealtad. Aunque yo tengo, o sea, siento que a veces lo que se tiene que agradecer en su momento es solamente esa acción o una acción y que no necesariamente uno se tiene que, no se tiene que volver un contrato de por vida o
ok, tú me hiciste esto, padre, muchísimas gracias, pero entonces ahora yo te debo, porque entonces ya no es un tema de gratitud, me explico, ya no es un tema, ya no es un tema que la otra persona haya hecho de manera desinteresada. O sea, me refiero a que no siento que sea una respuesta tan sencilla, sino que la forma en que lo vamos construyendo se vuelve muy compleja y tienes dilemas al momento de tener que hacer una ruptura, ¿no? De los contratos no escritos que tienes con la gente. O sea, ahora creo que hay actos que te compran lealtades sin que tú lo sepas o que sin que tú estés haciéndolo intencionalmente para ello. Claro. O sea, a lo mejor vas por la calle y de pronto ves que a una persona se le cayó todo y te detienes y le ayudas y no sabes ni quién es. Claro. Pero y de repente resulta que es una persona que es clave para alguna cuestión de tu vida, ¿no? Claro. O sea, por azares del destino, a lo mejor esto es una película, ¿no? Llegas a la oficina a pedir trabajo y resulta que esa persona era la secretaria. Claro. Y tú fuiste una persona buena, le ayudaste y te compraste una lealtad que no sabías que te iba a servir después, ¿me explico? Claro. Entonces, o sea, yo creo que en general, a veces pues todos tenemos malos días, a veces vamos con malas caras, a veces tenemos actitudes que no son tan chidas, pero en general el tratar de actuar bien con todo mundo, creo que ahí está la clave para que puedas tener a tu alrededor gente que sea leal, ¿no? Sí, eso es interesante. O sea, como que hay dudas que no vamos a resolver y se las vamos a dejar a ustedes también para que nos platiquen. Por ejemplo, ¿la lealtad tiene que ser de dos lados o no? Sí. ¿No? Eso, yo digo que exacto. Sí. La lealtad se da siempre en asimetría. O sea, ¿se da entre iguales o no necesariamente? Yo creo que no. Y las dos. Yo creo que las dos, pero creo que principalmente se generan lealtades de manera con figuras que tienen o sea, que están arriba en la escala de poder. Bueno, pero ¿y qué me dices de la lealtad entre pareja? Sí, claro, tienes razón. O entre amigos. Entonces está en todas direcciones, se puede dar. Pues sí. Ok, y entonces otra es cuándo se debe romper un contrato. O sea, siempre que rompes un contrato o algo de lealtad, ¿cómo debe ser? ¿Siempre es traición o no es traición? Pues es que no es, o sea, depende de la lectura que haga el otro. Desde mi punto de vista, no necesariamente es traición. Simplemente es como cuando dices, bueno, pues ya se acabó mi tiempo aquí, ya me voy, ¿no? Claro. Y yo creo que uno, no es que rompas la lealtad. Porque puedes romper el contrato y la relación laboral, de amistad, de pareja, sin necesariamente haber sido desleal. Sí, puede ser. Porque tú puedes haber sido siempre leal, pero ya llegó un momento en el que eso ya se gastó, ya se acabó, ya te tienes que ir a otro lado, ya te ofrecieron otro trabajo, ya te enamoraste de alguien más, ya te diste cuenta que esta persona es tóxica y te tienes que ir. Y simplemente dices, pues ya me voy. Y no dejas de ser leal porque no vas a ir a contarle las desgracias de esta persona que fue tu amigo, amante, novio, jefe, lo que sea que haya sido, a otra persona. Porque eso sí sería traición. Sí, yo sé. Pero eso es para la gente, que nos conteste la gente lo que decía. Bueno, pero ya contesté yo, sí, ¿verdad? Pero, no, está bien pero también que la gente nos diga en qué momento se rompe la lealtad. Toda la ruptura de contrato es traición. 1, 2, ¿cómo se construyen para ustedes las lealtades? ¿No? Y que nos digan eso y que nos lo pongan en los comentarios, que compartan el video, que pongan estrellitas en Face, stickers en el chat de YouTube, en fin, que se apoyen la transmisión si les gusta. Y nos vemos. El Montse Fu, despídete de ¡Adiós! la gente. Bye.